Bueno, como habéis sido muy puntuales, vamos a ser también otros puntuales. Bueno, tenemos hoy con nosotros a María José Ferrada, autora de este maravilloso del libro Casas, que está en Berlín. Y a Pep Carrió, ilustrador y diseñador del libro, con el que ya hemos hecho bastantes trabajos en Nórdica, sobre todo como diseñador. El año pasado hicimos el primer libro, Memoria y Haiku, con su trabajo gráfico. Hola Pep, buenos días, que estás en Madrid. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y bueno, luego tenemos también a Lola y a Nuria, que conoceréis porque bueno, son interlocutores con frecuencia. Y también está también por ahí María, que lleva también prensa esa que lleva librerías en Madrid. Bueno, pues como comentaba, vamos a empezar a hacer una breve presentación de este libro que nos acaba de llegar. Siempre se pondrá a la venta la semana que viene y que, bueno, como veis, es una preciosidad del libro como todos los que hace Pep, y que trata, ellos os van a contar, María José y Pep, cuál es el origen del libro. Es un libro que se publicó en México hace unos años y que solamente ha estado disponible en México y también en Italia, y que ahora llega a Nórdica, a nuestra colección Ilustrados. Como podréis ver en el libro, son diferentes textos que tratan sobre la relación que tenemos con los espacios que habitamos, con las casas. Bueno, María José, creo que este libro surge en la pandemia, ¿no? Que surge cuando estábamos confinados. De hecho, la primera ilustración, ahora os compartiré las ilustraciones del libro, pero como podéis ver en esta ilustración, creo que ya es muy elocuente de cuál fue el origen de este proyecto. Es un libro realmente precioso, maravilloso, y que además creo que como os comentaba yo antes de dar paso, me parece que tiene la pertinencia de poner de nuevo con una mirada más poética y literaria la actualidad de la problemática de la vivienda en todo el mundo y especialmente en España, ¿no? Al final, cómo nos relacionamos con las casas es un problema que tenemos los que tenemos casa, sobre todo, obviamente, porque hay mucha gente que todavía no puede tener su propia casa, pero creo que en este libro hay diferentes miradas, como digo, con mucha poesía y con una calidad literaria que me encanta. De hecho, bueno, me encanta. María José, es un placer tenerte en el catálogo de Nórdica y espero que sigamos trabajando juntos. Y sí que os quería preguntar, María José y Pep, que nos contéis cómo fue el origen de este libro. ¿Quién parte, Pep? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Como quieras. Pues nada, empieza tú si quieres. Bueno, muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos por conectarse. Es un gusto también para mí estar en Nórdica, libros que es una editorial que siempre estoy leyendo y que me encanta. Así que con Pep ya trabajo por tercera o cuarta vez, así que contenta también. Y bueno, este es un libro que, como les comentaba Diego, nació durante la pandemia. Con Pep somos amigos, entonces corrígeme Pep si yo ya a estas alturas cambié un poco la historia. Sí, y a mí también me pasa, que ya empieza a ver nebulosa. Pero si sale bonita, tú no me cambies. Si sale me enredo, entonces me cambies. Pep comenzó a publicar en las redes sociales, en Instagram, figuras de casas, de gente habitando casas. Y creo que me las enviaste por correo, Pep, y yo le dije, oh, qué bonito esto, me gustaría acompañarlo con un texto. Casi que fue primero entre nosotros, creo, y después ya dijimos, bueno, vamos publicándolo, porque era un tiempo en que estábamos todos en nuestra casa, o en nuestra casa, en nuestro piso, en el campo. O sea, también eso está en el libro, las distintas formas que hay de habitar un espacio, que puede ser un espacio imaginario, puede ser un espacio concreto, real, una casa con paredes. También estaba un poco el tema de, claro, cómo yo puedo estar bien en un espacio muy pequeño, muy precario, pero yo puedo estar firme. También puede ser lo contrario, puedo estar en una casa gigante, grande, preciosa, y yo puedo estar devastada. Entonces, tenía que ver con eso, pero todo esto en un tono que tuviera algo de humor,
y que tuviera algo de alegre. De entre medio aparecen unos duendes que habitan también las casas, los personajes van saltando de una página a otra, se conocen, se recuerdan, se caen bien, se caen mal, porque era en un momento en que estábamos todos un poco tristes. Entonces Sí, también la idea era como que la gente leyera esto, que era todos los días, también tenía una exigencia, y tenías todo el cambio de horario, que cuando yo despertaba, Pep ya lo había publicado, entonces yo ya leía los comentarios, pero también era un poco para subirnos el ánimo entre los amigos, porque totalmente. estábamos todos un poco en la casa encerrados sin saber cuánto esto iba a durar, y conectándonos con el espacio de la casa, que a veces es un espacio que lo damos un poco por hecho. Entonces, ese fue la idea. Cada personaje, Pep me enviaba una casa, yo creaba un personaje que habitaba esa casa. Como la idea era que todo el mundo estaba en una situación más o menos similar en ese momento, fuimos buscando personajes de distintas partes del mundo. Yo le decía, esta casa me parece nórdica. Entonces era nórdica, como la editorial. Entonces yo buscaba algún país nórdico, una capital, los nombres que se usaban en ese país y con eso construía el personaje. Y ese personaje después era amigo de otro personaje. Entonces ahí se iba construyendo un mundo que fue muy fluido, fue una escritura muy fluida, fue un proceso de escritura muy agradable. Y yo creo que esas cosas también espero queden reflejadas en el libro Sí. de Pepe. Bueno, como bien ha dicho María José, yo creo que fue un proyecto terapéutico, Mm. porque cuando nos encontramos en una situación que, gracias a Dios, ya parece que es una especie de mal sueño, de pronto entramos en un espacio extraño, porque estábamos cada uno en su habitáculo, y yo de alguna manera quería llenar el tiempo con una actividad. Empecé a publicar yo llevo desde el 2007 haciendo unos diarios visuales, que es sobre una agenda, un dibujo diario. A partir de esos cuadernos fotografié todo, pero todo con el móvil, todo muy precario, las imágenes en las que la casa era protagonista. Y empecé a publicarlo en Instagram, y ahí se unió María José. En algún momento contactamos y fue, oye, pues mira, te voy a acompañar con los textos. Yo le mandé como un corpus de imágenes que ya estaban, y mientras iba construyendo unas nuevas, ¿no? Y así empezó. De este proyecto es que no nació en principio para ser publicado, sino que nació como una necesidad de unirnos con otros en diferentes espacios. Era muy curioso porque en Santiago de Chile, en España, y cuando entró la editora, que fue Mónica Brenna, la que luego publicaría el libro en México, cada uno estábamos metidos en nuestra casa con restricciones y con diferentes niveles de complejidad, porque en algunos sitios todavía no había habido tanto follón como luego hubo, ¿sabes? Era una sensación muy extraña. Y yo creo que hacer ese proyecto fue como una especie de salvavidas, y luego nos puso en contacto con muchísima gente que se unió a ese serial y que estaban esperando cada día a ver qué iba a pasar con esos personajes. Entonces, en ese sentido ha sido un proceso muy singular y muy bonito, ¿no? Y bueno, luego todo ese trabajo, pues esta mujer lo vio, se enamoró del proyecto, y yo creo que ya había publicado cosas de María José, ¿no? Con Mónica ya había una relación anterior, y ella fue la que dio el paso a hacer esa publicación. Evidentemente no están ni todas las casas ni todos los personajes que se crearon en su día, porque
convertirse eso ya en un libro, lo que se hizo fue ya depurar y buscar que no hubiera repeticiones, mejorar algunas imágenes, etcétera, ¿no? Que el azul estuviera muy presente, o sea, una serie de cosas para hacerlo como ya llevarlo más al libro, ¿no? Y ese ha sido ese proceso de algo que nació de una forma casual, se fue luego puliendo en otra etapa que fue la de que entra el editor, ¿no? Y bueno, pues una aventura muy bonita, ¿no? Porque luego el libro ha sido editado en México, pero luego fue editado en Italia con la editorial Topi Topi Tori. Siempre me cuesta decir este nombre y ahora por fin está aquí en España y lo podré compartir con mucha gente que está con muchas ganas de tener el libro y que como la edición mexicana era más complicada de que llegara aquí, pues van a poder acceder a él. Yo creo que este libro tiene una de las cosas que siempre he buscado como editor de libros ilustrados, y era lo habitual, el procedimiento habitual en los ilustrados, como sabéis, es que partamos de un texto ya escrito y que un ilustrador ilustre ese texto, ¿no? Por lo que contáis, es algo bueno, creo que un par de veces lo he conseguido con el libro de los libros, aquel libro de ilustraciones de Kim Buchholz, que es para el que escribieron textos escritores de medio mundo, y este libro ahora en el que María José ha ilustrado con palabras las ilustraciones visuales de Pep, ¿no? Ya habéis un poco hablado de este proceso, pero ¿te apetecería volver a repetir, María José? ¿Es algo que has hecho más veces, el poner palabras a una imagen? Porque, como digo, es un procedimiento, es algo que me parece muy estimulante creativamente, pero poco habitual en la relación entre creador visual y escritora. A mí me gusta mucho trabajar así. He trabajado antes desde las imágenes porque es un poco como casi un ejercicio de taller, porque tienes el marco, no tiene, es como que entras, pero es un marco, es como que entrar a un sueño de alguien. Es muy bonito eso. Y no tienes la página en blanco que te permite ir para cualquier parte, entonces también para mí es un poco incluso más fácil, porque ya está hasta donde yo puedo ir, por donde puedo caminar. Hay como, como si estuviera trazado el camino, pero como fuera un poco del material de los sueños. No, es un camino que igual yo puedo ir torciendo o puedo ir modificando. Por ejemplo, las casas, hay dos casitas que a mí me gustan mucho, que son las que habitan unos duendes, y un duende que es ludópata. Entonces, claro, esa casa no está pensada para un duende, pero claro, es una casa que es un arcoíris un poco psicodélica, entonces yo dije, esto claro que es un duende que cuida el arcoíris, lo enrolla, lo mete y se va al casino. Pero está el imaginario y ahí yo puedo caminar con total libertad. También tiene que ser con un ilustrador como Pep, que es con quien yo me siento muy cómoda trabajando y sé que me da dentro de su marco una libertad bastante grande para poder trabajar. Pero es bonito porque estás como caminando por el jardín de alguien. Estoy buscando aquí La del duende. La Juan casa del se llama, duende. Juan nada. Y Pues tiene nada. una amiga que también es una duende, pero que ella es muy compuesta porque es una duende de un sastre. Entonces ella es ordenadita y tiene una nube de hilito. Y se da todo eso, nos permitía hacer ese libro, este tipo de juegos. Como pensar también el habitar de los personajes imaginarios en nosotros. Como también nosotros, claro, vivimos con lo concreto cerca, pero también vivimos cerca con los que somos lectores, con todos esos personajes que nos acompañan desde espacios imaginarios finalmente, pero que igual nos acompañan, igual habitan en nosotros y en nuestro espacio. Entonces eso también está un poco en el libro. Sí, la verdad es que ha sido un lujo. Yo creo que María José, hemos trabajado en 3 proyectos que han sido publicados y uno más que está ahí en proceso.
y hemos trabajado en las dos direcciones. Yo creo que el primer, cuando nos conocimos, fue para el libro El lenguaje de las cosas, que era un libro que era Jinete Azul, ¿no? Antonio Ventura, que luego nos puso en contacto y que eran casi greguerías, ¿no? sobre lo que pasa cuando cerramos la puerta de casa y los objetos empiezan a cobrar vida, ¿no? Y recuerdo que fue todo un ejercicio de, porque a mí me cuesta muchísimo, es decir, no soy ilustrador de textos, o cuando he ilustrado un texto siempre he intentado buscar una forma que no se pisara con lo que está contando. Me cuesta mucho representar de tal cosa, sino una cierta abstracción a lo que hay en el texto. Creo que tú también lo has planteado de esa forma, no ha sido literal. Las casas han sido imágenes muy simbólicas que tú has situado luego con un texto en un lugar, con un personaje, ¿no? Y recuerdo que el lenguaje de las cosas sobre todo era intentar hacer un poema visual que acompañara el texto que tenías al lado sin intentar, porque claro, si no era como muy redundante. Y luego el libro que yo creo que para mí ha sido más complicado, el de, hola, el de La tristeza de las cosas, que ha sido de los textos más duros y difíciles de enfocar, ¿no? Y en ese caso, pues te acuerdas que hubo un tiempo en el que te dije, mira, vamos a esperar hasta que dé con ello, y creo que al final quedó un proyecto también muy bonito. Y a mí ese trabajo en dos direcciones que no está previsto y que de alguna manera puedes crear de una forma bastante libre y abierta, porque el que está en el otro lado hay un alto nivel de confianza, hace que surjan cosas un tanto inusuales, ¿no? Y que no estaban previstas, y que no es, bueno, tengo un tipo de aplicación, de ilustración que voy a aplicar de tal y tal manera con este texto, y ya el editor me ha encargado, se mueve un poco en otro plano. Entonces, bueno, yo creo que Casas, ese valor que tiene, y ojalá no haya perdido la frescura con la que se planteó, ¿no? Que fue un ejercicio, como digo, de supervivencia y de ponerte un poco desde la soledad en la que estábamos todos, aunque estuviéramos muy bien acompañados, que en mi caso sí lo fue, porque estuve con mi familia, con mi mujer, con mi hija, y estuvimos relativamente bien, pero sí que era un tiempo bastante inquietante en el que poder aportar algo a lo que te rodeaba, pues fue un valor que se añadió. Tal vez ahora eso ya no se perciba porque eso ya ha pasado, ¿no? Pero bueno, ahí ha quedado un poco todo ese proceso, ¿no? En mi caso, que leí el libro fuera del contexto de la pandemia, de hecho lo descubrí mucho después, creo que es un libro que se lee perfectamente fuera de lo que pasó. Que sí que, de hecho, si no es por la primera ilustración que os he mostrado, sería un libro en el que nadie asociaría este libro a la pandemia. Creo que trata un tema más universal, en el que es cierto que posiblemente aquellos meses en los que estuvimos encerrados en casa nos permitieron reflexionar, como a vosotros, sobre cómo es la relación que tenemos con ese espacio. De hecho, en Madrid, por al menos, mucha gente decidió irse a vivir fuera de la ciudad para siempre. Los precios de los alrededores de Madrid así lo demuestran, que se han vuelto prohibitivos. Pero sí que hubo un cambio en la relación que teníamos con el espacio que habitamos, ¿no? De manera que yo creo que es un libro que más allá de que está bien que entendamos cómo surge, es cierto que no ha quedado desfasado porque la pandemia esperemos que quede lejos, ¿no? Sino que más bien, yo es lo que decía al principio, yo creo que lo podemos reformular como un libro sobre
con un estilo literario y poético sobre cómo tratamos, cómo nos relacionamos con eso, con las casas. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Creo que ese valor que no se haya quedado anclado ahí está muy bien. Es decir, que sería una pena que se hubiera... Es decir, no hay un relato quejumbroso o siniestro o triste, al contrario, yo creo que es un libro lleno de humor y con muchas ganas de, pues bueno, de darle una, sí, pues usar la casa como un lugar común en sitios totalmente diferentes, y puedes estar en una cabaña en África o en un bloque de edificios en Japón, o etcétera, ¿no? Y yo creo que ese poder mirar las casas desde un enfoque un tanto abstracto, ¿no? Porque no es un libro de casas del mundo, cómo viven los chinos, ¿no? Sino es algo mucho más lúdico, más abierto, más loco, y con toda una tipología de personajes que creo que son personajes maravillosos, y de hecho, María José, muchos de ellos tendrían que tener luego una novela Eso. por sí Hay mismos, algo, ¿no? hay algo muy divertido de eso, que mucha gente a mí me preguntó después, cuando ya apareció el libro en México, si eran personajes reales. Pero es que hay duendes, era muy bonito. Yo encontraba que la gente preguntara si eran reales, porque hay duendes, hay personajes literarios que aparecen. Entonces era como, no sé, me enternecía mucho eso. Y la otra cosa que yo veo como algo bonito de este libro, que creo que fue muy transparente el proceso de creación, porque entre medio nos iba preguntando la gente. Entonces, creo que es un libro que es también muy bueno para taller literario, porque es muy claro cómo se hizo. Está la imagen, luego de la imagen lo primero que yo pensaba era dónde se sitúa, pero hay un momento en que está el mapa del mundo y no puedo situar todo, por ejemplo, en América o todo en Europa. Entonces me iba diciendo el mismo mapa, mira, aquí en Asia falta. Entonces yo decía, bueno, esta casa la vamos a poner en Asia. ¿En qué país? ¿En qué ciudad? Entonces ya, la vamos a poner en Tokio. Entonces yo buscaba, bueno, los nombres de niños en Japón. Y me aparecía Akihiko, Toyohiko, no sé qué. Yo decía, ya, Akihiko, apellidos de Japón y calle. Entonces miraba a veces Google Maps y decía, ya, lo voy a poner en esta calle. Y ahí ya sale muy fluidamente la vida del personaje, porque tú puedes, si tú logras situar un personaje físicamente, ya su historia empieza a aparecer con mucha naturalidad. Entonces creo que para la gente que está empezando a escribir, es una forma muy práctica. Qué bonito. Porque, Sí, señora. Qué bueno, qué sí, bueno. sí. Sería precioso ese taller. Ujú, sí, sí. En Italia, una gente de un taller de arte hizo con este libro también, que buscó un artista, eh, y le hizo la casa al artista con plasticina, usaron de todo. Y claro, hizo el imaginario, la casa para el artista, y la pequeña biografía a partir de la casa que creaban, por ejemplo, para Bruno Munari o para, qué sé yo, Picasso. Entonces también es un muy buen pie forzado, yo creo, muy claro. Sí, 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 sí. Muy chulo. Habrá que hacer ese taller, ¿eh? Ese taller hay que hacerlo. Eso, sí, sí, sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, algo que queréis preguntar a María José o a Pep. Ana. Sí, hola, ¿qué tal? Pep, yo Hola. quería preguntarte, antes has hablado de los azules y un poco sobre la paleta de colores, porque la mayoría son gamas de azules y negros, aunque también hay algunos ocres, grises y tal, pero ese conjunto azul, ¿no? No sé si en los que descartasteis también eran de estas gamas Bueno, te cuento digamos, las imágenes que aparecieron en su momento eran de cuadernos desde muchos años anteriores. Entonces había diversidad
de opciones, incluso de técnicas diferentes, y de hecho en el libro hay algunas cosas que son distintas porque realmente no se han ilustrado ad hoc. Sí, al final hubo unas cuantas, dos o tres ilustraciones que las reemplazamos para que fueran más coherentes con todo el corpus de imágenes. Pero el azul salió, y yo creo que salieron dos cosas en esos tiempos, o en mis cuadernos. El azul que contaminó o que se apropió, mejor dicho, de muchas páginas. De repente el azul empezó a aparecer, y luego lo vegetal. O sea, hubo muchas cosas que no están tanto en este libro, que durante un año empezó, y creo que era esa necesidad de mirar hacia afuera, de mirar hacia el cielo, de tener la naturaleza. Para mí fue claramente lo que más eché de menos, el poder, y cuando se pudo, fue lo primero, fue ir a pasear por el campo, tocar, es decir, y creo que tiene mucho que ver también con ese momento. No fue una decisión, es que no existió la decisión a posteriori, fue como había muchas imágenes en azules, tiremos un poquito más de esa paleta que nos gustaba a todos, y hagamos que el libro sea, bueno, hubiera habido una opción, digamos, más de no haber sido ¿sabes? Haber mantenido lo que había sin intentar hacer una edición más seleccionada. Pero bueno, Mónica, y creo que hizo muy bien, entendió que no es lo mismo una página de Instagram en la que tú vas poniendo cosas y hay comentarios abajo y tal. No era tanto reproducir eso como a partir de ese material hacer un libro. Y eso pasó a un siguiente proceso en el que también, bueno, se tomaron decisiones tanto de maquetación como tipográficas, y también, pues bueno, que hubiera como un color bastante presente. Pero bueno, nació un poco, yo creo que eso, de ese momento también. Tenemos que agradecer a la imprenta, porque no es nada fácil llegar al azul de bueno, Petro. y luego sí, eso ya es un tema, digamos, técnico, que los azules son difíciles de reproducir. Cuando se intentó reproducir las imágenes, ese azul quedaba muy apagado. Entonces se ha tenido que hacer un quinto color, o sea, en la impresión hay un azul añadido para ganar viveza en las imágenes, y eso también tuvo su proceso. Luego también Mónica estuvo malita, se cogió el COVID, entonces ha sido un proyecto que tuvo un proceso largo, que creo que también ha estado bien, porque ha hecho que no fuera, bueno, venga, esto lo hacemos y sale ya, sino que ha tenido tiempo de irse madurando, de ser revisado, de que los textos te los pudieras tú, me imagino que también darles una vuelta. Y bueno, y técnicamente la verdad es que ahora mismo la edición que hemos hecho con Nórdica, que lo ha hecho una imprenta de Impresos Izquierdo, que es una imprenta fantástica, que ha trabajado, ha cuidado muchísimo el proyecto, ha quedado muy bien, estamos muy contentos. Hemos estado a pie de máquina en el día de la impresión, viendo hasta dónde queríamos y tal, y con un resultado, la verdad es que estamos muy contentos. Que a veces, y lo sabe bien Diego, te metes en imprenta con unas expectativas, y esas expectativas a veces pues no se acaban de cumplir, y bueno, tal vez el consumidor, quien compra el libro, no sabe lo que había antes, entonces no lo detecta, pero el que lo ha, nosotros somos
pues eso, muy pijoteros y nos gusta que esté todo perfecto. Y creo que este libro está en un nivel muy alto de reproducción y muy bien cuidado, ¿no? Eso, ahí la imprenta, la verdad que se ha esforzado. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues si no, os agradecemos de nuevo vuestra participación. Muchas gracias, María José Ferrada de Berlín. Muchas gracias, Pep. Ya tenéis el libro a vuestra disposición. Ahí mirad, lo tiene Lola en su mano, que es un libro precioso que, como digo, creo que da juego a muchas lecturas y sobre todo da juego a disfrutar de un buen rato de lectura y de placer observador de las ilustraciones y de este diálogo que han mantenido Pepe y María José. Bueno, muchas gracias, hasta pronto y como digo, os compartiremos el vídeo en breve a través de YouTube también. Gracias. Lola, ¿tienes una pregunta? No, bueno, más que una pregunta era daros las gracias. Las gracias, Diego, por este encuentro, aunque sea virtual. Hubiéramos preferido que hubiera sido físico. Me ha encantado ver de cara a María José Ferrada, a la que admiro mucho y en esta librería se lee muchísimo. María José, ojalá puedas venir a Madrid pronto y venir al Alberti y a otras librerías, ¿no? Y también saludar a Pep. Es un libro precioso en este azul añil tan bonito, tan inspirador, ¿no? Tan de patinir. Me encanta, me encanta. Me hace muchísima ilusión que el otro día nos vimos en la presentación del libro de Manuel Estrada y qué lujo sería poder presentarlo en tu librería. Me haría muchísima ilusión. Pues ya está, creo que queda anotado. O que pudiéramos ver los originales, ¿no? Que también era bonito ver los originales, ¿no? Claro. Aunque me parece que el color debe ser muy cercano al original, porque es que ha trabajado genial, ¿no? Sí. Ya te digo, no ha sido fácil, ¿eh? Y ahí ha habido sobre todo en México les costó bastante. Luego ellos ya, una vez que dimos con este tema de meter una quinta tinta y tal, ya la cosa... bueno, y de hecho ha aumentado el coste del libro porque han tenido que hacerlo así, si no estaba funcionando. Y es muy cercano. Es una pena que no me he traído el cuaderno para que pudierais ver las imágenes, pero si hacemos una presentación se viene el cuaderno conmigo, eso sin duda. Y sí, se acercan bastante, se parecen mucho. Seguro que sí, porque desde luego el azul es que es una maravilla, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los libros mejor editados del año, me parece a mí. Bueno, eso sería muy bien. Bueno, oye, muchas gracias, Lola. Muchas gracias. A todos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.